Mis padres me excluyeron de la reunión familiar, después de 10 años de silencio total. Luego entraron en mi casa de la playa. No grité. Solo los vi paralizarse. Hola, soy Kale. No fui invitada de nuevo a la reunión de mi propia familia. 10 años. 10 años de silencio, fotos retocadas, y sillas vacías con mi nombre jamás pronunciado. Dijeron que yo era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado dramática. Pero esta vez, no luché por un asiento en su mesa. Compré toda la casa de la playa. Así que, cuando aparecieron con su equipaje y sonrisas fingidas, y la recepcionista preguntó, ¿está en la lista de invitados de la señorita Heyborn?, finalmente tuvieron que decir mi nombre, o irse. Antes de empezar, díganme, ¿desde dónde están viendo esto? ¿Qué hora es allí? Escríbanlo en los comentarios. Los leo todos. Los lunes por la mañana no deberían sentirse así. Normalmente, comenzaban con café que se enfriaba antes del primer sorbo, una barrita de proteínas a medio comer, y un mar de correos electrónicos del trabajo que podía ignorar hasta mi segunda taza. Pero esta mañana empezó con otra cosa. Estaba a mitad de la organización logística de un simposio médico cuando apareció el asunto en mi pantalla, en negrita, alegre, y completamente desgarrador. Brooks Family Beach Week 2025, favor responder ahora. Contuve la respiración. Hice clic antes de poder detenerme. Todos estaban en copia, Trinity, Bryce, la tía Mel, incluso el primo Darren, que ha estado desaparecido desde la administración Clinton. ¿Pero mi nombre? No estaba. No en el hilo. No en la lista original. Ni siquiera un error de tipeo. No solo me habían olvidado. Simplemente, no fui incluida en absoluto. Miré la pantalla como si me hubiera abofeteado. Allí estaban, docenas de respuestas. Pequeñas bromas, recuerdos del año pasado. Alguien incluso publicó una foto de la hoguera al atardecer. La misma hoguera donde asé malvaviscos a los 8 años, antes de saber que el amor en esta familia venía con condiciones y fechas de vencimiento. Bajé, tontamente esperando un segundo correo electrónico, una corrección, cualquier cosa. Pero ya lo sabía. Esta no era la primera vez. La invitación del año pasado debe haber ido a spam, había dicho Trinity cuando la llamé llorando. Ya sabes cómo es la tecnología, añadió con una risita, como si borrarme del calendario familiar fuera un fallo de software. Cerré el hilo y me quedé sentada. Mi oficina, de repente, se sentía demasiado grande, demasiado estéril. El título enmarcado en mi pared parecía pertenecer a otra persona. La luz del sol que rebotaba en el horizonte de Santa Mónica parecía una broma cruel. La calidez de California con un vacío frío en mi pecho. Me giré hacia mi estantería, casi inconscientemente, y allí estaba, la concha marina de cristal turquesa. Estaba en el segundo estante, detrás de manuales de industria obsoletos y una planta de jade descuidada. Un regalo de cumpleaños de cuando tenía 10 años. Mi madre la había recogido en una tienda de antigüedades al borde de la carretera y me dijo que parecía algo para su niña especial. Eso fue antes de que comenzara a llamar a Trinity su orgullo, antes de que empezara a presentarme a sus amigos como la que siempre está ocupada con el trabajo, antes de que aprendiera que ser la más joven no significaba ser más amada, solo significaba ser útil por más tiempo. ¿Estás bien? Di un brinco. Remington estaba junto a mi escritorio, sosteniendo su taza de té verde demasiado cargado. Tragué. Sí. Solo un correo de spam. Él arqueó una ceja. ¿De ellos? ¿De nuevo? No respondí, solo ofrecí una sonrisa forzada y volví a mi laptop. Pero no volví a abrir el documento del simposio. Mis manos temblaban, y luego cerré la laptop por completo. El paquete de promoción todavía estaba en mi escritorio. Vicepresidenta senior a los 38. La candidata más joven en la historia de la firma. El título por el que había sangrado, sobreviviendo a la política de la sala de juntas, a jornadas de 12 horas, y a ser ignorada por hombres con menos ideas y más trofeos de golf. Y, sin embargo, nada de eso importaba. No para ellos. Para ellos, yo era la que se había mudado demasiado lejos, trabajaba demasiado, y olvidaba sus raíces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Savannah.
Vi la invitación. ¿Quieres colarte? Solo por reír. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Luego escribí, o tal vez es hora de que haga algo más inteligente. Abrí la pestaña que había marcado semanas antes, listados de bienes raíces, específicamente la casa de la playa. La casa donde Trinity se tomó sus fotos de maternidad. La casa donde mis padres brindaron por su 30 aniversario mientras yo estaba fuera del estado por una conferencia y olvidaron siquiera decírmelo. Estaba en venta discretamente. Sin anuncio familiar, sin mensaje en el chat grupal. El mercado había bajado, y la estaban descargando como muebles viejos. Miré fijamente el listado. El porche envolvente, la vista al agua, las mismas sillas donde una vez escuché a mi padre leer Steinbeck en voz alta, antes de que empezara a fingir que no escuchaba mis llamadas. Así que a esto habían llegado. Moví el cursor lentamente sobre el botón «Contactar agente». Mi dedo tembló, y luego hice clic. El correo electrónico de confirmación del agente inmobiliario aún no se había asimilado cuando sonó mi teléfono. El mismo tono de llamada que le había asignado hace años. La misma sensación en mi pecho, apretada, expectante, resignada. Ni siquiera necesité mirar la pantalla. Sabía que era ella. La dejé sonar 2 veces antes de contestar. «Hola, mamá», dije sin emoción, preparándome ya. «Kalia, querida», comenzó, usando esa voz, ese tono azucarado y cantarino que sacaba cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que dolería, pero quería sonar educada al hacerlo. No esperé el resto. Déjame adivinar. ¿Los niños de Trinity necesitan la litera otra vez? ¿O tal vez la nueva novia de Nelson es alérgica a las almohadas de hotel? Hubo silencio, lo suficientemente largo como para imaginarla parpadeando ante sus uñas perfectamente arregladas, buscando la siguiente línea en su guión. Luego, finalmente, dijo, «Ya sabes lo caótico que se pone con los pequeños, y este año tenemos espacio limitado». Quise reír. No porque fuera divertido, sino porque era tan predecible. Podría haber escrito su diálogo por ella. «Lo entiendes, ¿verdad, Kalia?», añadió suavemente, casi con lástima. «Son solo cuestiones de logística». Recordé esa misma frase de hace 2 años. Misma época del año, misma voz. La última vez que intenté asistir, me llamó el día anterior, susurrando disculpas como confesiones en un confesionario. «Lo entiendes, ¿verdad?», me había dicho también entonces. «Los pequeños necesitan la litera». Y lo entendía. Entendía que mi presencia siempre era opcional para ellos. El único momento en que realmente me necesitaban era cuando alguien quería ayuda para pagar algo. «Lo entiendo perfectamente», dije. «Ahora, gracias. Gracias por avisar». Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Pero no tiré mi teléfono. No lloré. No grité en una almohada. Simplemente me levanté, fui a la cocina, y me serví un vaso de agua con la firmeza de alguien que sabía que esto iba a pasar. De vuelta en mi escritorio, abrí una hoja de cálculo, mis finanzas personales. Los números me devolvieron la mirada como soldados leales, organizados, imperturbables, listos. Verifiqué la cantidad de efectivo líquido a la que tenía acceso, revisé las fechas de vencimiento de mis opciones sobre acciones de la empresa, escaneé la línea etiquetada activos discrecionales. Luego susurré, «Juguemos». 10 minutos después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era Savannah. Captura de pantalla entrante. Nunca enviaba un mensaje sin advertirme primero. Abrí la imagen. Era de un chat grupal en el que yo no estaba. Por supuesto que no estaba. «Trinity, no se preocupen», Kalia dijo que no viene de nuevo. «Quiere que todo se trate de ella, como siempre». Luego vinieron las reacciones, algunos textos de Guy no, algunos emojis de risa, uno del tío Jack, «Esa chica necesita terapia». La miré fijamente, entumecida. Pero debajo del entumecimiento había algo más. No rabia, no tristeza. Claridad. No solo me estaban omitiendo, me estaban reescribiendo. Convirtiendo la ausencia en culpa. Silenciando mi voz, y luego llenando el silencio con su propia versión de quién era yo. Para ellos, murmuré, soy una sombra que abandonó la luz. Pero yo sabía la verdad.
No me había alejado de la calidez, había escapado del frío. Mi mente retrocedió al verano en que cumplí 10 años. La familia se había reunido en esa misma casa de la playa. Pasé horas esculpiendo una sirena de arena mojada, con pelo de algas trenzadas, pendientes de conchas, incluso un collar de guijarros. La familia la rodeó, asombrada. Luego Trinity dio un paso adelante, colocó su mano en la cabeza de la sirena, y sonrió para la cámara. «Es tan creativa», había dicho mamá, aplaudiendo. No la corregí. Tampoco Trinity. Esa noche, lloré en la litera mientras brindaban por el talento de Trinity abajo. De vuelta en el presente, abrí la aplicación de bienes raíces de nuevo y me desplacé hasta el listado de la casa de la playa. Sin dudar esta vez. Programé una cita privada con el agente inmobiliario. Nadie necesitaba saberlo. No habría una escena. No habría una advertencia. Solo acción, tranquila, precisa, e irreversible. A la mañana siguiente, entré en la oficina frente al mar, un elegante edificio de cristal azul anidado entre una tienda de surf y una cafetería boutique. Una mujer con rizos canosos y una bufanda color lavanda se levantó de detrás del mostrador. «Usted debe ser Cale», dijo cálidamente. «Me dijeron que vendría hoy». Asentí. «Gracias por hacerme un hueco». Me hizo un gesto para que me sentara en una silla. «Algo curioso», dijo mientras buscaba el listado en su tablet, «su nombre me suena familiar. ¿Está emparentada con los propietarios actuales?» La miré directamente a los ojos. «Sí. Pero no por mucho tiempo». La brisa del océano traía un escalofrío mientras entraba en el estrecho pasillo del almacén. El olor a polvo y concreto era extrañamente reconfortante, como el olor del recuerdo mismo. Unidad 43. Billions. No la había abierto en casi 5 años. La cerradura hizo clic al abrirse. Empujé la puerta enrollable hacia arriba, sus dientes metálicos gruñendo en protesta. Dentro había pedazos de una vida que había desechado, los muebles de mi primer apartamento, cajas etiquetadas universidad, una caja de libros de mis días persiguiendo sueños corporativos con tacones demasiado ajustados y blazers demasiado rígidos. En el rincón lejano estaba el viejo baúl de cedro, el de mi abuela. Lo saqué y le quité la película del tiempo que lo cubría. El pestillo estaba rígido, pero cedió con un tirón decidido. Dentro, el familiar olor a saquitos de lavanda que solía guardar en los cajones de su cómoda. Se me hizo un nudo en la garganta. Lo primero que vi fue el diario, azul océano con conchas marinas pegadas en las esquinas con su patrón inconfundiblemente torpe. Solía burlarme de ella por eso. «Se caerán en una semana», le había dicho una vez, y ella había sonreído. «Entonces tendrás que pegar tu propia verdad en él». Debajo había un sobresellado, dirigido con su letra inclinada, para Calia. «Ábrelo solo cuando dejes de buscar permiso». Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de concreto y lo abrí. Dentro había una carta y un documento de fideicomiso. La carta era corta, solo unas pocas líneas. «Algún día entenderás por qué te dejé esto solo a ti. El amor no siempre viene de quienes nos crían. A veces encuentra su camino a través de las grietas. Usa esto cuando el silencio se vuelva insoportable». Parpadeé, volviéndolo a leer. El documento de fideicomiso era real. No simbólico, no sentimental. ¿Legal? Pasé las páginas con manos temblorosas, mi nombre, su firma, testigos, una cláusula, en caso de que los actuales titulares de la escritura incurran en morosidad financiera o no cumplan con las obligaciones de la propiedad, la beneficiaria nombrada se reserva el derecho de ejecutar una transferencia total del título. No lo entendía todo, pero sabía lo suficiente. Y sabía exactamente quién podía explicar el resto. Cuando entré en las oficinas de abogados de M.C. Carron & Wells en Newport Beach a la mañana siguiente, ya estaba 5 pasos por delante de donde había estado apenas unos días antes. La mujer detrás del mostrador, Marabel, me ofreció café mientras esperaba. 10 minutos después, me senté frente a un socio de unos 60 años con gafas bajas en la nariz y una carpeta etiquetada, fideicomiso de la propiedad de Brock. Hojeó las páginas con un suave silbido. «Esta cláusula», dijo, tocando una línea, «no solo es ejecutable. Es un salvavidas. Si sus padres incumplieron con los impuestos o dejaron caducar el seguro, usted no solo tiene influencia,
tiene interés de control. ¿Y si eso ya ha sucedido? Me miró por encima del borde de sus gafas. Entonces todo lo que tiene que hacer es firmar esta petición. El título se transferirá a usted en 14 días hábiles, a menos que se impugne. Pero según lo que veo, no tendrían ninguna posibilidad. Dejé que el peso de eso se asentara. 14 días. El mismo tiempo que estarían empacando neveras y cargando sillas de playa, asumiendo que la casa aún fuera suya para decorar. Esa tarde, me senté junto a mi ventana con su diario en el regazo. No escribí nada. Solo tracé las conchas rotas a lo largo de la cubierta, dejando que mis dedos recordaran la textura de la infancia. Luego extendí la mano sobre mi escritorio para coger la concha marina de cristal turquesa. Había acumulado polvo durante años, guardada detrás de recibos de impuestos y cuadernos sin usar. La puse junto al diario. Coincidían. Mismo color, misma iridiscencia, misma tranquila rebeldía. Entonces me di cuenta de lo simbólico que era todo, la concha, el diario, la cláusula. Todas las pequeñas cosas que ellos pensaron que estaban olvidadas. Pero yo no las había olvidado. Ellos sí. Miré fijamente los papeles del fideicomiso una última vez antes de firmar. No me sentí triunfante. Todavía no. Solo lista. El abogado me entregó una copia. Está hecho. La transferencia está en marcha. No tienen ni idea, ¿verdad?, pregunté en voz baja. Él negó con la cabeza. Pronto lo sabrán. De vuelta en casa, abrí mi laptop y volví a buscar el listado de la casa de la playa. Se había añadido una nueva foto, el porche delantero adornado con luces brillantes, listo para los invitados de verano. Que planifiquen su fiesta. Que lleguen con regalos y culpa y vino barato. Que brinden por la unidad en una propiedad que pensaban que era suya. Olvidaron leer el papel que más importaba. No estaba reclamando la casa, estaba invocando lo que ya era mío. El silencio después de firmar la petición fue engañoso, casi calmante. Pero debajo de él se agitaba algo que no había sentido en años, influencia. A la mañana siguiente, preparé una fuerte taza de café negro, abrí mi laptop, y vi cómo se actualizaba mi bandeja de entrada. Un nuevo correo electrónico parpadeó en la parte superior, recordatorio, reunión familiar Brooks, final. Por favor, responda esta semana. Fue enviado desde una nueva dirección, el Gmail personal de Trinity. El asunto, una falsa calidez, pero el cuerpo del correo electrónico golpeó de manera diferente. Asignaciones de habitaciones, actividades programadas, una lista de reproducción de Spotify curada, incluso juegos de playa etiquetados como Familia vs Familia. ¿Y mi nombre? Desaparecido de nuevo. Ni un hola Kaya, ni mención en el hilo, ni siquiera un deslizamiento de esperamos verte allí. Trinity había copiado a todos los demás. 5 minutos después, otro aviso, Savannah. Asunto, tienes que ver esto. Su mensaje era corto. Sé que no te incluyeron de nuevo. Hizo un nuevo grupo. Este es peor. Adjuntó capturas de pantalla. Un chat grupal titulado Brooks Núcleo solamente. Trinity había publicado, Kaya no viene de nuevo. Simplemente sigamos adelante sin el drama esta vez. Alguien, probablemente Nelson, había respondido con un emoji de risa y un gif de un signo de paz. Luego el golpe de gracia. El mensaje de Savannah continuaba, tu madre me preguntó si estaría bien quedarme en tu antigua habitación. Dijo que de todos modos estaba desocupada. Leí esa línea 2 veces. Mi antigua habitación. La misma habitación con la colcha hecha a mano de mi abuela. La misma habitación con mi estantería de la infancia, el mural que pintamos juntas cuando tenía 12 años, el pequeño escritorio de latón donde escribí mi primer ensayo para la universidad. No solo me estaban olvidando, estaban ofreciendo mis huesos a los lobos. No lloré. Me recosté, cerré los ojos, y dejé que la realidad se asentara. Luego abrí mi portal inmobiliario y me registré en el sistema interno al que ahora tenía acceso legal, alquileres a corto plazo, derechos del propietario, programación de propiedades. Abrí el calendario. Solo quedaba una habitación sin reservar, la suite principal. Cama king, terraza privada, vista completa al océano.
Sonreí levemente y comencé a escribir, invitado, señorita C. Brooks. Llegada, viernes. Duración de la estancia, 3 noches. Luego me desplacé al campo de preferencias y añadí, por favor, coloque una botella de bienvenida de champagne Perrier Jouet en hielo. La invitada prefiere almohadas firmes, sábanas de algodón, y total privacidad. Clic, apareció la confirmación. Un aviso resonó en mi bandeja de entrada. Su reunión, reservada a mi nombre. La ironía hizo que mis hombros se relajaran. A ver cómo se explican eso entre ellos. Más tarde esa noche, paseé por la sala con una copa de vino, la chimenea parpadeando suavemente detrás de mí. Sostuve mi teléfono, revisando años de archivos de fotos. Reuniones familiares donde yo había tomado las fotos pero nunca aparecía en ellas. Cenas de graduación a las que, según ellos, yo estaba demasiado ocupada para asistir. Cumpleaños donde mis regalos llegaban por correo, sin envolver y sin mencionar. Una foto en particular llamó mi atención, Trinity apagando las velas mientras yo estaba detrás de ella sonriendo. Solo que mi cabeza había sido convenientemente recortada para la versión publicada en línea. Eso era lo que había sido para ellos, un accesorio, una utilidad, hasta que ya no me necesitaron. Pensé en las palabras de papá hace años, cuando finalmente me defendí, eres demasiado sensible, Kalia. No todo se trata de ti. Pero esta casa, este momento, se trataba de mí. No porque necesitara reconocimiento, sino porque finalmente tenía el bolígrafo. Y me estaba escribiendo de vuelta en la historia. Antes de irme a la cama, le envié a Savannah un último mensaje. Gracias por avisar. No canceles tus planes. Solo prepárate para algunos silencios incómodos. Ella respondió con un emoji de risa y 3 palabras, vivo para esto. La casa de la playa era suya para tomar prestada, pero la llave ya estaba en mi mano. Quedaba una habitación por reservar, la que tenía la vista y la escritura. Después de finalizar la reserva, no me quedé en la pantalla de confirmación. Cerré la pestaña, apagué la laptop, y me alejé. Física y mentalmente. A la mañana siguiente, conduje hacia el este, lejos de la playa, lejos del ajetreo, hacia las colinas. Justo después de los naranjos, donde estaba enterrada la abuela. Sin fanfarria, sin flores. Solo una sola bola de helado de miel y lavanda de la pequeña heladería que solía amar, peligrosamente equilibrada en un cono de azúcar. Era una tradición, una tranquila, de esas que significan algo cuando nadie más está mirando. Entré al cementerio justo cuando el viento se levantaba, arrastrando mechones de hierba seca sobre las lápidas. Su marcador estaba anidado entre 2 pequeños rosales. A ella nunca le gustaron. Demasiado ostentosos, susurró una vez. Prefiero tomillo o albahaca. Algo útil. Sonreí ante el recuerdo y me senté junto a su tumba en la hierba aún cálida. Hola abuela, dije suavemente. Lo están haciendo de nuevo. Rodarías los ojos con tanta fuerza. Dejé que el viento se llevara el silencio un momento más. Luego coloqué el cono frente a su placa con el nombre y susurré, una vez me dijiste que no levantara la voz, solo mi valor. ¿Lo hice? Realmente lo hice. Pasaron unos minutos. No lloré, pero tampoco sonreí. La quietud tenía una manera de mantenerte inmóvil, como ella solía hacerlo, sin palabras, solo presencia. Esa clase de quietud no proviene de la paz. Proviene de saber quién eres, incluso cuando todos los demás intentan definirte a su conveniencia. Me puse de pie, sacudí mis jeans, y volví al coche. Mi teléfono vibró antes de que pudiera encender el motor. Era del chat familiar de los Brooks. Una captura de pantalla del mensaje me miró fijamente. Reservé la suite principal. ¿Se siente bien estar de vuelta? Que comience la reunión. Almohadilla Nelson, por supuesto. Como si la habitación fuera un premio que se había ganado, como si hubiera construido la casa ladrillo a ladrillo y no se hubiera dormido en la universidad en un colchón que yo pagué mientras se le arruinaba mi crédito un préstamo a la vez. Le siguieron comentarios, clásico Nelson, o, gran perro, reclámenlo antes de que los niños lo destruyan. Me quedé con el teléfono sobre el volante, leyendo cada uno de ellos. Ninguno lo cuestionó. Ninguno preguntó quién había reservado la casa. Ninguno me vio.
O tal vez simplemente esperaban que yo permaneciera invisible. Pero esta vez no. Abrí el hilo y escribí: esa habitación ya está reservada. A mi nombre. Hice clic en enviar. Nada durante un largo minuto. Luego el chat quedó en silencio. Sin emojis, sin gifs de risa, sin seguimientos. Y luego, como esperaba, llegó el mensaje privado: Trinity, ¿qué intentas hacer? Miré sus palabras. Mi pulgar tembló, considerando. Luego escribí, lenta y precisamente: no estoy intentando. Te advertí. Simplemente nunca me tomaste en serio. Vi aparecer el estado visto debajo, y luego silencié el chat, bloqueé el hilo, cerré sesión. No por rabia. Por paz. Por claridad. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de alguien más para existir, empiezas a actuar como si fueras dueño del suelo que pisas. Y en este caso, literalmente lo era. Conduje a casa en silencio. Las carreteras estaban mayormente vacías. En algún lugar a lo largo de la autopista, mi reflejo se captó en el espejo retrovisor, severo, pero más suave de lo que recordaba, como si algo se hubiera aflojado bajo la superficie. No venganza. Todavía no. Solo certeza. Más tarde esa noche, abrí un documento nuevo en mi laptop y comencé a redactar una nota para el administrador de la propiedad confirmando mi estancia. No lo estaba haciendo por drama. No estaba tratando de hacer una declaración. Simplemente estaba viviendo la verdad. La verdad que habían ignorado durante años. La verdad que ahora tenía una escritura, una cláusula legal, y mi nombre en ella en negrita. Ignoraron mi nombre en cada invitación durante una década. Pero esta vez, tendrían que decirlo en voz alta. En el mostrador de registro. El sol apenas se había puesto bajo el horizonte cuando me detuve en un mirador tranquilo a solo medio kilómetro de la casa de la playa. Lo planeé así. Justo el tiempo suficiente después del atardecer para que la casa ya estuviera zumbando con voces a las que no fui invitada a unirme. Observé sus coches llegar uno a uno esa noche desde mi alquiler estacionado, el Audi blanco de Trinity, el SUV sobredimensionado de Nelson con los cristales polarizados que él creía que lo hacían importante, y finalmente, el sedán viejo de mi madre, todavía con la pegatina descolorida de abuela orgullosa en el parachoques. No me vieron. Nunca realmente me habían visto. A las 6:45 de la tarde, los vi comenzar a descargar equipaje con una ráfaga de risas y movimientos decididos. Sus voces resonaron por el pasillo, distorsionadas por el aire salado. Esperé. Les di tiempo suficiente para entrar en lo que solía ser suyo. Luego avancé, lentamente. Al acercarme a la recepción principal, pude ver a Trinity ya en el mostrador, animada, gesticulando salvajemente. Nelson se apoyaba en el mostrador de mármol como si fuera suyo, y mi madre estaba detrás de ellos con esa familiar expresión fruncida, a partes iguales juicio y negación. Entré, mis tacones haciendo clic contra el fresco azulejo, justo cuando la joven detrás del mostrador preguntó de nuevo, cortésmente: entonces, ¿no está en la lista de invitados de la señorita Callagellorn? El rostro de Trinity se retorció. Discúlpeme. No me importa qué sistema esté mirando. Esta es la casa de nuestra familia. Hemos estado viniendo aquí por más de 20 años. Los ojos de la recepcionista se dirigieron a los míos. Parpadeó una vez, 2 veces, luego ofreció la sonrisa más leve. Señorita Gellorn, bienvenida. Justo estaba explicando. Escuché, me coloqué junto a Trinity sin siquiera mirarla. No hay necesidad de escalar. Aclararé las cosas. Nelson se enderezó. ¿Qué es esto, Calla? ¿Alguna broma? ¿De verdad crees que esto es gracioso? Creo que es hora. Le entregué mi identificación a la recepcionista. La escritura se finalizó hace 3 semanas. La casa es mía. El silencio que siguió no fue de los que esperan a que alguien hable. Fue de los que destrozan el suelo bajo tus pies. Iris apretó su bolso con más fuerza. ¿Tú la compraste? Eso es imposible. No, mamá, dije suavemente, pero no bajo. Es legal. Es limpio. Y es definitivo. Deberías haber revisado el correo.
O el acuerdo de fideicomiso que me dejó la abuela. Trinity se puso de un tono que solo había visto en rosas marchitas. ¿Por qué harías esto? Sabías que estábamos planeando la reunión. Este estaba destinado a ser nuestro espacio. Y yo estaba destinada a ser su hija. Su hermana. Pero me dejaron fuera de cada correo electrónico, cada invitación, cada foto. Así que encontré mi propio camino para entrar. La recepcionista miró entre nosotros, visiblemente insegura si debía dar un paso atrás o quedarse quieta. Nelson soltó una carcajada, de esas que enmascaran el pánico. ¿Crees que puedes echarnos así? ¿Crees que has ganado algo? Me giré hacia él lentamente. No, Nelson. Creo que recuperé algo. Eso es diferente. Luego miré a la recepcionista y dije con calma, por favor, ayude a escoltar a cualquiera que no esté en mi lista de invitados. Sea amable, por supuesto. Son familia. Pasó un instante de vacilación, luego ella asintió y descolgó el teléfono para llamar a seguridad. No urgente, solo lo estándar, como si este fuera un proceso de registro normal. Impugnaré esto, murmuró Trinity a mis espaldas. Sabrá de nuestro abogado. Quizás quiera revisar primero la cláusula sobre impuestos impagados y mantenimiento fallido, respondí, aún mirando hacia adelante. Quizás se sorprenda de cuanto ya estaba en marcha antes de que usted siquiera hiciera clic en enviar en su lista de invitados. Mi madre se acercó entonces, con voz baja. ¿De verdad nos odias tanto? Me giré por un momento. Dejé que el silencio se prolongara. Luego dije lo que necesitaba decir. No cruelmente, no amargamente, solo honestamente. No los odio. Simplemente dejé de esperar que cambiaran. Con eso, caminé hacia el ascensor, el sonido de su confusión disipándose detrás de mí como sal y viento. Cuando la puerta se cerró, sentí que mi respiración se ralentizaba. No por alivio, sino por preparación. Porque lo que venía después no era silencio. Era guerra. Acababa de terminar de hacer té en la tranquilidad de la cocina cuando llamaron a la puerta. No a mi puerta, sino a la ventana de cristal que daba a la playa. No el tipo de golpe de un invitado o vecino. Este venía con el cegador pulso de las luces de un furgón de noticias detrás. Me acerqué, apartando la cortina ligeramente. Un hombre con un micrófono en la mano y esa sonrisa grasienta, lista para la cámara, ya se estaba posicionando hacia el objetivo. Otro miembro del equipo de filmación señalaba directamente a la casa. A mí. No necesitaba escuchar las primeras líneas para saber cómo iría el segmento. En el momento en que abrí la puerta principal, la voz del reportero me golpeó como una ola. Señorita Heyyorn. ¿Puede confirmar si coaccionó a su anciano padre para que le cediera la propiedad familiar? Fuentes dicen que no estaba en su sano juicio. Detrás de ellos, la luz roja de la cámara parpadeaba, constante e implacable. No respondí. No con palabras. Cerré la puerta y me alejé. Cuando llegué a la sala de estar, mi teléfono vibraba con una furia que no había sentido desde el día en que descubrí que mi nombre había sido excluido de nuevo. Había mensajes de texto de antiguos vecinos, compañeros de trabajo, un primo del que no había tenido noticias desde el funeral de mi abuela. ¿Algo de esto es cierto? Y luego el correo electrónico, notificación de injunction temporal. La ocupación de 404 Ocean Crest Boulevard debe cesar inmediatamente en espera de la revisión judicial. La violación puede resultar en sanción económica. Y la guinda del pastel, una captura de pantalla reenviada por Savannah. La última publicación de Trinity, una mujer que se vuelve contra su propia familia, nunca fue criada con amor para empezar. Rezo por su alma. Debajo había comentarios llenos de emojis de fuego, reacciones de cara triste, y notas de lo siento mucho, rezando por su familia de personas que no sabían mi nombre hasta ayer. Lo miré todo fijamente. El teléfono en mi mano, los titulares formándose sin mí. Debería haber estado preparada, pero nada te prepara para ser etiquetada públicamente como depredadora, especialmente por personas que una vez besaron tus rodillas raspadas y te hicieron trenzas. No lloré, no de inmediato. Me senté en la quietud de la suite principal y miré al otro lado de la habitación hacia una fotografía enmarcada que aún no había guardado. Yo a los 7 años, aferrada a la pierna de mi padre, ambos riendo tanto que la foto salió borrosa.
un tiempo antes de que el silencio reemplazara la ternura. ¿Era yo esa misma niña? ¿Me reconocería siquiera ahora? Las lágrimas vinieron, pero no eran de tristeza. Pertenecían a un duelo que había madurado en algo más viejo, algo cansado. Pasaron horas, quizás más. La casa estaba quieta, el océano rugía afuera como un testigo, impasible. Me encontré deambulando por la estantería empotrada junto a la escalera, deslizando la mano por los surcos de madera. Mis dedos rozaron algo escondido detrás de una fila de novelas viejas. Era una pequeña concha marina, de un blanco marfil pálido con una tenue franja azul. La que él me había ayudado a encontrar el verano antes de que Trinity se fuera a la universidad. Te mereces todo lo bueno que este mundo puede darte, había dicho ese día, posándola en mi palma como si fuera lo más raro que hubiera visto jamás. Cerré los dedos a su alrededor, susurrando, dijiste eso una vez. Pero el hombre que lo dijo ya no existía. No en los documentos judiciales presentados a su nombre. No en el bombardeo mediático que siguió a la firma de su hija. Esa versión de él había sido sobrescrita. Y yo también. Me habían pintado como una villana tan a fondo, que casi me hizo olvidar quién era yo en realidad. Hasta que Savannah envió un mensaje simple, ¿querían guerra? Empecemos con la verdad. Y luego llegaron los archivos. Capturas de pantalla, docenas de ellas. Chats grupales familiares, hilos de correo electrónico privados, notas pasadas entre mi hermana y mi madre. Trinity burlándose de mí por ser emocionalmente frágil. Mi madre escribiendo, está demasiado ocupada siendo importante como para preocuparse por la familia. No te sientas mal por excluirla. Está acostumbrada a estar sola. Mis manos estaban quietas. No jadeé. No grité. Pero sentí un pulso en mi pecho que no había estado allí en días, como si la respiración encontrara su camino de vuelta a través de costillas rotas. Así que este era el juego. No solo me habían dejado fuera. Habían pasado años borrándome a puerta cerrada. Volví a mirar la concha marina. Este no fue el momento en que fui aplastada. Este fue el momento en que empecé a escribir el resto de la historia. Saqué mi laptop, abrí un documento en blanco, y lo titulé con la fecha. Luego escribí la verdad, tal como se conservaba en cenizas digitales. ¿Lo que ellos no se dieron cuenta? El silencio que exigieron todos esos años me había enseñado una cosa que ellos nunca aprenderían, cómo superarlos. Porque yo tenía paciencia, pruebas, y ahora, una razón. Y ya no estaba acorralada. Enlace al siguiente capítulo, ya había estado acorralada antes. Esta vez, vine con cerillas. La mañana de la audiencia, el cielo estaba gris. No tormentoso, no brillante, solo el tipo de nublado que hace que todo se sienta apagado, como si el mundo contuviera la respiración. Entré al juzgado, flanqueada por el silencio. Sin séquito, sin abogados de Armani. Solo yo, con un vestido azul marino que la abuela una vez llamó azul de voluntad de acero, y una simple carpeta apretada contra mi pecho. Todo lo que necesitaba estaba en esa carpeta. Y todo lo que ellos esperaban que nunca saliera a la luz. Dentro de la sala del tribunal, el aire tenía ese frío distintivo y estéril que recordaba de cuando liquidamos la herencia de la abuela. Un lugar donde la familia fingía ser civilizada mientras los cuchillos permanecían ocultos bajo las sonrisas. Iris estaba 2 filas más adelante, más rígida de lo habitual. Sus ojos no parpadearon cuando entré. Trinity también estaba allí, con un traje pantalón completamente blanco que parecía costar el alquiler de un mes en Newport. No se dio la vuelta, pero podía ver la tensión en sus hombros por la forma en que le caía el blazer. Nelson, como era de esperar, no se veía por ninguna parte, probablemente escondido detrás de un borrador de cese y desistimiento. La secretaria llamó el caso, petición de injunction de Heyorn Brooks contra la venta de propiedad familiar bajo reclamo de manipulación y explotación de ancianos. El juez levantó la vista de sus notas, se ajustó las gafas, y asintió hacia el lado de Trinity. El letrado. Su abogado se levantó, pulido, joven, demasiado liso para su propio bien. Su señoría, comenzó, la peticionaria sostiene que la señorita Kaya Heyorn explotó a su padre durante un periodo de deterioro de la salud, lo que resultó en la transferencia no autorizada de los derechos de escritura de la propiedad en cuestión. Se aseguró de hacer una pausa suficiente antes de que explotó,
como si la palabra tuviera peso. No me inmuté. No miré a mi madre. Mantuve la mirada fija en el escritorio del juez. ¿Y usted, señorita Heyyorn? Me puse de pie lentamente, desdoblé la solapa superior de mi carpeta. Con el permiso de la corte, dije, me gustaría presentar evidencia en vídeo y audio del consentimiento y la dinámica familiar relevantes para este caso. El juez asintió. ¿Proceda? La sala del tribunal se oscureció ligeramente mientras el alguacil preparaba el vídeo. Fue filmado en un porche soleado hace 2 años. Mi padre estaba sentado a mi lado, sorbiendo café, con voz clara e inconfundiblemente lúcida. Quiero que Kalia tenga este lugar. Ella es la única que volvió por mí después de la caída. Ella es la única que alguna vez preguntó cómo estaba, no qué podía darle. La cámara me enfocó. No estaba llorando entonces, pero estaba cerca. ¿Estás seguro?, pregunté suavemente. Estoy seguro. Siempre la hicieron sentir como una invitada. Ella no es una invitada. Ella es el legado. Se oyeron murmullos de asombro detrás de mí. Incluso Iris se movió en su asiento. Pero yo no había terminado. Luego vino la grabación de audio, recortada y empalmada por Savannah, con fecha de hace apenas 6 meses. La voz de Trinity, siseando a través de una llamada grupal, que se pudra en su apartamento. Nunca fue parte de esta familia, no realmente. Si quería entrar, debería haber sido más fácil de controlar. El juez arqueó una ceja, miró directamente a Trinity. Ella intentó sentarse más erguida, pero se encogió dentro de ese traje de diseño. Después de un largo silencio, se inclinó hacia adelante. Esta corte no encuentra fundamento para la petición. El vídeo muestra plena claridad mental e intención. El audio muestra exclusión dirigida. La señorita Heyyorn actuó legal y éticamente. Hizo una pausa, luego añadió con firmeza, esta corte no está aquí para resolver décadas de resentimiento, ni para validar la crueldad disfrazada de tradición. Caso desestimado. Trinity se congeló. Abrió la boca, luego la cerró. Iris miró fijamente al frente, pálida como el cuello de su blazer. Recogí mi carpeta y me fui sin mirar atrás. Afuera, los medios zumbaban como moscas sobre miel. Señorita Heyyorn, ¿algún comentario? Me volví hacia ellos solo una vez. A veces, la única manera de romper un ciclo, dije, es alejarse sosteniendo tu verdad. Los flashes de las cámaras clicaron, pero seguí caminando, bajando los escalones, pasando el mármol pulido, hacia la acera, y luego hacia mi coche estacionado cerca del césped del juzgado. No hubo aplausos, no hubo una banda sonora de violín creciendo de fondo. Solo mis propios pasos tranquilos y una brisa que finalmente olía a sal de nuevo. Me detuve un momento al borde del estacionamiento, dejé que el viento despeinara mi cabello, cerré los ojos, y escuché. No para aprobación, no para cerrar el ciclo. Sino para el sonido de mi propia respiración. Ellos tenían su narrativa. Yo tenía la verdad. Y ese día, la verdad no gritó. Ganó. Enlace al siguiente capítulo. Mientras el viento se levantaba sobre las dunas, me di cuenta de que la casa de la playa nunca fue la recompensa. Yo lo era. Cuando llegué al camino de grava, el aire del océano ya había cambiado. Más salado de alguna manera, más suave. El tipo de brisa que no solo rozaba tu piel, te recordaba que debías respirar más profundo. Salí del coche y me quedé quieta un momento, dejando que el peso de los últimos meses se desvaneciera grano a grano. La casa de la playa estaba frente a mí, iluminada por el sol y tranquila. Durante años, la había pasado de largo con los ojos desviados. Ahora, las llaves en mi mano no se sentían como un trofeo. Se sentían como algo más viejo, algo que una vez perdí y tuve que volverme lo suficientemente fuerte para merecer de nuevo. Dentro, el lugar parecía como si alguien se hubiera ido con prisa. Un vaso de agua medio lleno en el mostrador, toallas dobladas todavía sentadas junto a la escalera. Había marcos de fotos en la pared del pasillo, fotos de los hijos de Trinity, cenas de verano, hogueras en el patio trasero a las que nunca fui invitada. Me quedé allí un momento, la mano temblando sobre uno de los marcos, pero no lo quité. Pasé junto a ellos lentamente, mis zapatos haciendo el tipo de sonido hueco que los suelos de madera siempre hacen cuando una casa contiene la respiración.
Arriba, la suite principal era luminosa, la cama intacta. Mi nombre estaba en la escritura, pero sus huellas digitales todavía estaban aquí, en las cortinas, las botellas de champú sobrantes, incluso la lista de reproducción de música todavía cargada en el altavoz inteligente. Las dejé estar. En la oficina, que una vez fue de la abuela, había un cajón bajo en el armario que había evitado tocar hasta ahora. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, lo abrí suavemente, y allí estaba, el carillón de viento de conchas marinas que habíamos hecho cuando tenía 8 años. Estaba enredado en sedal, algunas conchas rotas, la suave cuerda azul deshilachada y polvorienta. Una de las iniciales pintadas, mi K, se había borrado por completo. No me apresuré a arreglarlo. Me senté con él, giré cada pieza en mi mano como un recuerdo que no me había permitido tocar en años. Podía escuchar su risa en mi cabeza, casi sentir la forma en que se detendría a examinar cada concha, diciendo, no todo lo roto necesita ser reemplazado, Kalia. Algunas cosas solo necesitan una mano más firme. Lo llevé abajo y lo puse sobre la mesa de la cocina. Hilo por hilo, comencé a repararlo. Sin pegamento, sin atajos. Solo paciencia y tranquilidad. El sonido de las olas a través de la puerta mosquitera abierta se convirtió en un ritmo, marcando el tiempo mientras trabajaba. El carillón de viento no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba sonar de nuevo. Más tarde esa tarde, Savannah apareció con una botella de vino en una mano y una bolsa de comestibles en la otra. No pensaste que te dejaría instalarte aquí sin al menos un poco de pino y toallas de papel, ¿verdad?, sonrió. Limpiamos en silencio un rato, dos hermanas que habían visto el mismo drama familiar desarrollarse desde asientos opuestos. Fregamos el mostrador donde Trinity una vez presidía con sus bandejas de queso y crueldad casual. Doblamos mantas que Iris solía guardar para invitados especiales solamente. La absurdidad de todo me hizo reír. Cuando finalmente nos sentamos en el porche con copas de vino en la mano, el sol se había puesto lo suficiente como para teñir el agua de rosa dorado. Savannah se volvió hacia mí. No solo ganaste, Kalia. Lo deshiciste. Te desvinculaste de todo. No respondí de inmediato. Estaba observando a una pareja de pelícanos deslizarse bajo sobre las olas, con las alas extendidas, sin molestarse. Llamaron a la puerta alrededor de una hora después. Me tensé instintivamente. Pero no era Trinity ni Iris. Era la señora Donnelly, de 2 casas más abajo, sosteniendo una lata de barras de limón. Solo quería darle la bienvenida a casa, dijo. Su padre solía hablar de usted, ¿sabe? Más que de los otros. Siempre decía que era la inteligente. Parpadeé. ¿Él dijo eso? Ella asintió. Por supuesto. Dijo que era la que preguntaba por las tablas de mareas cuando tenía 6 años. Esa chica piensa en mareas, me dijo una vez. Nunca lo olvidé. Me quedé allí, una lata de barras de limón de repente más pesada que cualquier cosa que hubiera llevado en toda la semana. Le di las gracias y la vi desaparecer por el camino. Después de que se fue, colgué el carillón de viento justo afuera del porche. Se balanceó suavemente, atrapando la brisa como si recordara para qué estaba hecho. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera conteniendo la respiración. Tal vez nunca se disculpen. Tal vez nunca haya una cena familiar donde alguien diga, tenías razón. Pero eso ya no es mi carga. No estoy esperando a que lo arreglen, lo nombren, o siquiera lo admitan. Construí una vida que no requería su permiso. Recuperé algo más grande que una casa. Recuperé mi voz. Y mi silencio. No quemé el puente. Simplemente dejé de rogar para cruzarlo. Al caer la noche, apagué las luces habitación por habitación. Cerré la puerta principal lentamente, esta vez desde adentro. Y justo antes de que hiciera clic, las conchas marinas detrás de mí atraparon el viento y susurraron.